Mi nombre es Luis Hermenegildo Pérez González. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Acapulco. La materia que voy a comentar es el Derecho Internacional Público, impartida por el licenciado Tito Francisco Guzmán Noguera. Esta materia se compone de los siguientes temas: aspectos generales del Derecho Internacional Público 1 y 2, la soberanía y el Derecho Internacional Público, responsabilidad internacional de los Estados 1 y 2, los sujetos de Derecho Internacional Público 1, 2 y 3, Derecho Constitucional Internacional 1 y 2, los órganos de Estado en las relaciones internacionales y solución de diferencias entre los Estados. Tema 1. Aspectos generales del Derecho Internacional Público. El Derecho Internacional Público es el que regula el comportamiento de los Estados, conocidos como países, ya sea en tiempo de paz o de conflicto armado. El origen del derecho internacional data desde finales del siglo XIX, sobre todo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, donde se buscó crear ordenamientos entre los países para evitar las atrocidades realizadas con anterioridad. Tanto es así que en el año de 1945 se da la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Este tema nos menciona que existen dos maneras de sanciones específicas dentro del derecho internacional, las cuales son represalias y guerra. Represalias: un Estado que considera algunos de sus intereses violados por otro Estado está autorizado a recurrir a las represalias contra el Estado responsable de la violación. Guerra: acción armada de un Estado contra otro, aun si no hay una reacción similar, es decir, si no hay una contraguerra. El segundo tema: aspectos generales del Derecho Internacional Público número 2. Los fines del Derecho Internacional Público. En general, son la seguridad y la justicia, pero en particular, dentro del Derecho Internacional Público, su objeto sería el de asegurar la pacífica convivencia en un orden justo. En este sentido, busca regular que exista paz entre los Estados. Otra finalidad sería la de reglamentar las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional, que son susceptibles de una normatividad de carácter jurídico. Por otra parte, es importante mencionar que dentro de los instrumentos internacionales existentes del derecho internacional público, existen específicamente ciertas características que pueden ser atribuidas como fuentes del derecho internacional público, tales como aquellas derivadas del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Las fuentes del derecho internacional público, tales como aquellas derivadas del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, son tratados internacionales, costumbres internacionales, principios generales de derecho y decisiones judiciales. El tema 3. La soberanía y el derecho internacional público. El Estado es un ente superior a cualquier otro punto y que es producto de la colectividad. Está integrado por los elementos siguientes: 1. Población. 2. Territorio. 3. Gobierno. Y 4. Soberanía. En el carácter internacional, el concepto de Estado debe ser respetado bajo los principios de exclusividad, autonomía y no intervención de un Estado a otro en su interior, pero hacia el exterior son iguales entre sí. Características de soberanía: no se puede transferir, es imprescriptible, es único y es indivisible. Tema 4. La responsabilidad internacional de los Estados. 1. De acuerdo al derecho internacional, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, así como de cumplir con las obligaciones que ha comprometido al firmar y ratificar los instrumentos internacionales. En el momento que no lo hace, puede generar consecuencias por hacer
no hacer u omisión en su actuar. La responsabilidad del Estado se da cuando un Estado le causa daño a otro Estado en el cual se encuentra regulado por los ordenamientos jurídicos internacionales. Tema 5. La responsabilidad internacional de los Estados. Diferentes clases de responsabilidad internacional. Se puede decir que existen dos clases de responsabilidad internacional: el crimen internacional y los delitos internacionales. Así se incurre en responsabilidad internacional cuando ese acto es de no hacer una omisión hacia una obligación internacional. Estos actos pueden ser realizados por diversas partes u organismos de los Estados, incluso por las propias organizaciones internacionales. Tema 6. Los sujetos del derecho internacional público número 1. En este sentido, se puede decir que el Estado son sujetos activos, ya que operan de manera directa en las actividades de la comunidad internacional, es decir, interactúan tanto en la suscripción de los instrumentos internacionales como en la aplicación de las mismas, a través de los derechos y obligaciones adquiridas. Tema 7. Los sujetos del derecho internacional público 2. Los sujetos del derecho internacional público son aquellos entes que tienen derechos y obligaciones dentro del ámbito internacional para la búsqueda de respeto, armonía, justicia y seguridad internacional, de los cuales podemos mencionar los siguientes: los estados, los individuos, las personas morales y el Vaticano. Tema 8. Los sujetos del derecho internacional público 3. Sujetos atípicos del derecho internacional público. En ese sentido, se puede decir que también existen otras entidades que son susceptibles de generar derechos y obligaciones internacionales debido a la actividad que realizan o que se han visto en la necesidad de realizar, tales como son los casos de las minorías nacionales, los refugiados y la Cruz Roja Internacional, cuando se ven inmersos en conflictos o situaciones que atañen al derecho internacional público. Tema 9. Derecho Constitucional Internacional Público 1. Si bien es cierto, para que ambas relaciones se den, los estados entre sí deben de reconocerse entre ellos como sujetos del derecho internacional, mismo que tienen derechos y obligaciones, teniendo que buscar el bienestar común mediante la justicia y seguridad internacional. Es entonces que se dice que para que un Estado pueda ser reconocido, este debe de contar con territorio, poder y pueblo. Así se pueden dar varios supuestos en el que se puede dar el reconocimiento, ya sea de jure o de facto. Así también se manejan dos clases de reconocimientos: el reconocimiento expreso o el reconocimiento tácito. Tema 10. Derecho Internacional Público número 2. El concepto del reconocimiento en el derecho internacional público es la forma que tiene un sujeto, Estado, organización internacional, etc., de aceptar un acto realizado por otro sujeto. Es decir, esa aceptación puede ser a la hora de realizar un tratado o ejercer las relaciones diplomáticas, o bien a la hora de reclamar una omisión o violación a sus obligaciones. Tema 11. Los órganos del Estado en las relaciones internacionales. En el caso de México, la Constitución mexicana es quien regula las actividades y funciones a realizar del presidente de la República, ya sea de manera interna como hacia el exterior. En este sentido, en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de llevar a cabo la política exterior de México, siendo el principal representante de esta Secretaría el Secretario de Relaciones Exteriores. Asimismo, existen agentes diplomáticos que son aquellas personas que representan a México en el extranjero frente a los demás estados.